Job, capítulo 2, versículo 9. Cuando leemos este versículo, este solo versículo que dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué se nos viene a la mente cuando leemos este versículo? ¿Qué es lo que pensamos? Yo literalmente pensara, vaya, cristiana y hablando, perdón la expresión, hablando por donde quiera, hablando tonteras. O si no, dijera, wow, y Job se metió con una mujer así, bien que le libró Job de aquella mujer. Bueno, en sí hay muchos pensamientos que se nos pueden venir a la mente, ¿no es cierto? O tal vez nos preguntemos, ¿qué podemos aprender de este versículo? ¿O qué puedo yo aprender de esta mujer? ¿Qué me puede enseñar esta mujer? ¿En qué me puede edificar esta palabra? Es necesario, mis hermanos, leer todo el contexto del capítulo. Es por eso que les invito a retroceder un capítulo antes y vamos al libro de Job 1. Job capítulo 1, versículo 1. Es necesario ponerlo en contexto para poder entender. Tenemos, mis hermanos, Job 1:1. Listo. Yo les voy a leer, sigan, acompáñenme con la mirada. Vamos a hacer un contexto, tal vez un poco rápido. Acompáñenme con la miradita si tienen ahí en las pantallas. Dice la palabra del Señor. Yo los voy a leer en otra versión. Quiere decir que con otras palabras, pero es sinónimo de la que tienen ustedes. Dice la palabra del Señor. Había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado, siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job. Hasta el 3 voy a dar lectura. Y era el hombre más rico en la región del este. Tenía 7 hijos y 3 hijas y muchos esclavos a su servicio. Además, era dueño de 7,000 ovejas. ¡Wow! Tomarán en cuenta 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Ahí hagamos una pequeña pausa. Empieza diciendo que Job, yo creo que todos debemos saber, era un hombre recto, un hombre intachable, íntegro, un hombre espiritual, podamos decir así de esta manera. Dice que no había mal en él. Ahora, yo les pregunto, un hombre así, si aquí está mi hermano, por decir mi hermano Juanito, es un hombre de Dios, busca de Dios, ama a Dios, intachable, ¿cómo creen que va a ser la familia de él? De bendición, va a ser sujeta, va a ser una familia también temerosa del Señor, una familia que busca también del Señor, una familia unida, una familia ideal. Una esposa, la esposa debe ser una mujer virtuosa, ya que su esposo es un hombre intachable, recto, como nos dice al principio. Entonces, no es que Job estaba solo, tenía una familia, la Biblia dice 7 hijos y 3 hijas. Tenía una familia, no estaba solo. Algo que quiero acotar antes de avanzar, tal vez ustedes saben en qué tiempo fue escrito el libro de Job, o con quién era contemporáneo el libro de Job. Dice que el libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Más o menos era contemporáneo de Abraham, de los patriarcas. O sea, no es como aparece en la Biblia en la mitad, sino ya es un libro antiguo. Tomemos en cuenta eso. ¿Por qué les hago caer en cuenta en eso? Porque si dice que en ese tiempo todavía aún no había la Biblia, todavía no había. Pero ellos tenían una fe en su Creador. Ellos tal vez no tenían dónde refugiarse o cómo animarse, como nosotros que ahora tenemos la Biblia
pasamos pruebas, vamos a la palabra del Señor, recordamos las promesas, leemos, nos anima, pero en ese tiempo todavía no había la Biblia, porque Moisés empezó escribiendo. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta mucho eso para la enseñanza que vamos a seguir. Ellos no tenían ese apoyo espiritual donde arrimarse. Y seguimos con el 4. Dice, los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellas. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellas. La familia decía que era grande, era numerosa, inclusive tenían mucho dinero. Por lo que acabamos de leer, dice que eran los más ricos de la región del oriente, o sea, eran para tener 7,000 camellos, 3,000 y 4,000, bastante dinero, entre los más ricos en ese tiempo y en la región. ¿Sí? Tomemos todo eso, vamos a tener en cuenta. Cuando las fiestas terminaban, después de varios días de fiesta, Job, como habíamos dicho, era un hombre intachable, era un sacerdote de su casa. Dice que ofrecía a Dios holocaustos, ofrendas, quemaba ofrendas para el Señor, por si acaso sus hijos hayan pecado, por si acaso sus hijos hayan hecho alguna cosa. Yo creo que todo eso sabemos, ¿no es cierto?, hasta ahí. Y dice en el 1:6, pero un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. Y hablando Satanás dijo al Señor, le hizo ver que él es de rico, por lo que el Señor le bendice. Y Satanás dice a Dios, así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y entonces es ahí donde comienzan las pruebas. Ahí comienzan las pruebas. Si decimos que Job era un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, habíamos mencionado que eso quiere decir que su esposa también estaba por ese camino. Era una mujer virtuosa, que tenía en orden a su casa, tenía en orden a su familia. Y ahí es donde comienzan las pruebas con lo que le dijo Satanás al Señor. De ahí saltémonos al versículo 1:14. 13 y 14. Estamos viendo un contexto, un resumen del primer capítulo. Job 1, 13 y 14. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job celebraban una fiesta en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a decirle a Job, unos bandidos de la región de Sabá nos atacaron y se robaron los animales. Nosotros estábamos arando con los bueyes mientras los burros se alimentaban por allí cerca. Esa fue la primera prueba que le vino a Job y a su casa, a su familia. ¿Qué puede representar o qué se le vino a la mente en ese momento a Job y a su esposa? Tal vez el hombre por lo general tiene un corazón un poquito más fuerte, pero a la mujer, pongámonos en el personaje. Miremos como que fuera una obra de teatro. ¿Qué es lo que viene alguien y le cuenta a la mujer de Job que ha perdido esto? Tal vez, yo no digo pero tal vez pensó, ¿y ahora qué va a pasar? Se han perdido esto. Cuando alguien pierde el trabajo, ¿cómo reaccionamos? Las mujeres, por lo general, yo he visto que lloran, se desesperan, hay preocupación. Alguien que es bastante espiritual, tiene fe, puede decir, bueno, Dios nos proveerá, Dios nos dará. Tenemos nuestras manos para trabajar o podemos emprender algo, podemos hacer un préstamo. Y no está mal. Ella tal vez estuvo pensando en ciertas cosas.
tal vez preocupada. Y viene un segundo mensajero. Vamos a ver qué dice el segundo mensajero en Job 1:17. No, perdón, 1:15. 15:16. De repente estos bandidos comenzaron a matar gente y solo yo pude escapar para darle la noticia. Dice 16. Todavía estaba hablando ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo a Job: un rayo acaba de matar a las ovejas, a los pastores. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Ya estaba preocupada la mujer de Job. Cuando viene otra noticia más, que acaban de matar a los pastores. Recordemos que ellos eran bastante dinero, tenían bastantes esclavos, bastantes sirvientes. Poco a poco estaban ya quedando en la ruina. El segundo viene la noticia. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Qué pensaría la mujer de Job? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hicimos? Algo está pasando. Ya perdió lo que son los camellos, ovejas. Ya está perdiendo los sirvientes, los empleados. ¿Qué representaría eso a nuestras vidas a este tiempo? Tal vez un trabajo, tal vez la economía financiera, yo qué sé, tal vez el dinero en algún banco, tal vez mi estabilidad financiera. Pero el que tiene fe, no importa. Vamos a seguir adelante, vamos a luchar, vamos a salir de esta. No sé qué pensó la mujer de Job. Dios proveerá. Recordemos que era una familia rica, pero ya estaba ya casi en la total ruina, porque ya habían perdido todo. Y ahora viene un tercer mensajero. En 1:18. Job 1:18. Dice la palabra del Señor. Todavía estaba hablando, al 17 vamos. No terminaba de hablar ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo: 3 grupos de bandidos de la región de Caldea nos atacaron, mataron a los esclavos y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar. Tal vez para el hombre, el corazón duro, la esposa de Job, ¿cómo estaría? Métase en el personaje. ¿Cómo reaccionaría usted? Ya sin trabajo, ya no tengo dinero en el banco, ya lo que quería emprender ya no se da porque ya no hay nada. Ya no me quieren hacer ni préstamo. Ya era la familia más pobre hasta aquí. Pero bueno, con fe vamos a seguir adelante. 1:18, el cuarto mensajero viene y dice la palabra del Señor. Todavía estaba hablando ese hombre cuando un cuarto mensajero llegó y le dijo a Job: todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor. De repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Todos sus hijos murieron aplastados. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Ya había perdido todo, ya no tenía nada, absolutamente nada. Estaban en la ruina. Y viene la noticia que los hijos, 10 hijos, no era un hijo, eran 10 hijos. Muchas veces nosotros cuando leemos la Biblia, leemos de corrido, solo leemos, pero no nos metemos en el personaje. Para una madre, 10 hijos que un día dio a luz o parió, 10 hijos que un día amamantó, 10 hijos que un día les vio caminar sus primeros pasos, 10 hijos que tal vez les sentaba en sus piernitas para enseñarles. Literalmente, y después entregar 10 hijos, 10 ataúdes, 10 funerales. ¿Cómo se imagina tal vez cómo estaba el corazón de la mujer de Job? Estaba totalmente destrozado, estaba roto.
estaba, yo diría, ya no daba más. Vamos a seguir en el contexto para después entrar al mensaje principal. Y ahora vamos a considerar nuevamente, vamos a meditar acerca de la esposa de Job. Esto ya era mucho para la esposa de Job. Esto sí ya era demasiado. Y Job en 1:21, vamos al 1:21, dice la palabra del Señor. Job, como un sacerdote íntegro, dice: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Job, un hombre, un sacerdote de la casa. Pero este Satanás se había buscado la manera de acabar con la vida de Job. Hay una palabra que dice, se había buscado bronca a Satanás. Satanás a Job. Quería acabar con Job. Y insiste en el versículo 2:7. Insistía Satanás que si le quitaba la salud, él iba a maldecir a Dios. Vamos al versículo 2:7. En cuanto el acusador se marchó, llenó a Job con llagas en todo el cuerpo. Por eso Job fue a sentarse sobre un montón de cenizas y todo el día se pasaba rascándose con una piedra. Su esposa, hasta ahí la palabra del Señor. Recordemos que ya estaban ya casi en la ruina total. Ya estaba ruina total. Ya estaban sin hijos. Ahí es cuando sale la famosa frase, la palabra que dice la mujer de Job: ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. ¿Qué se nos viene a la mente cuando dice, ahora ya viendo un poquito más el contexto? Yo no sé ustedes, pero la idea ya va cambiando. Va cambiando la idea. Pero algo que debemos poner atención, que luego llegan los 3 amigos de Job. 3 amigos de Job y lo miran desde lejos y no se acercan. ¿Por qué no se acercan? Porque miraban a Job de lejos y veían un hombre acabado, un hombre con sarnas, como lepra, acabado, postrado en las cenizas, y tuvieron, no sé, se les hizo feo y no le dijeron nada durante 7 días. No le dijeron nada. Pero en cambio la mujer de Job permaneció a él. Está hasta este momento y todo el tiempo estuvo con él. Pese a lo que había dicho, a lo que había conversado, estaba con él la mujer de Job. Una mujer fiel, una mujer que ama a su esposo. Y yo creo que esto pasa también en las familias. Podemos comparar con el día de hoy. Hay familias que han vivido o a veces o tienen que vivir. Tenemos algún familiar, yo que sé, en estado terminal, un familiar agonizando, algún familiar que está ya en las últimas. ¿Y qué es lo que solemos decir nosotros? Y les hablo con experiencia propia. Muchas veces decimos, Señor, quizá le lleve breve para que ya no sufra más. ¿Por qué no te lo llevas breve? Nos han salido palabras así, y no a uno, sino a algunos. Pero había buena comunicación entre ellos, entre la mujer de Job y Job. Y se puede decir buena comunicación, ya que estaban hablando abiertamente de lo que estaban pasando. La esposa de Job, ella estaba en una guerra espiritual que a ella no le tocaba pasar, porque la bronca, recordemos que era entre Satanás y Job. Pero la esposa estaba ahí, era su esposa, era su ayuda idónea.
ella también tenía que sufrir. Tenía que vivir con él. Y una mujer virtuosa tiene que ser fiel, pase lo que pase. En el verso de Job 2:12, vamos hacia ese versículo 2:12. Los tres amigos de Job dicen a la final. Para no leerle todo, les voy a decir lo que dice al final. Dice, veían que el sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras y no se acercaban. Ella, su esposa, probablemente habló con su esposo, pudo identificarse con su esposo, pudo decir, en el versículo 2:9 dice, le hace una pregunta. Si ustedes miran, dice la pregunta, ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Está con signo de interrogación. ¿Por qué insistes en demostrar que era bueno? ¿Por qué insistes en demostrar que eres íntegro? Pero esa pregunta fue una buena pregunta. Y Job contesta esa pregunta en los capítulos 31 del 7 al 10. Vamos a Job 31, 7 a 10. Responde esa pregunta, Job. Dice la palabra del Señor. Job 31, de 7 al 10. ¿Tenemos? Dice la palabra del Señor. Tu bondad me llena de alegría, pues me viste sufrir y me cuidaste. Me libraste de mis enemigos y me diste libertad. Dios mío, tenme compasión, pues estoy muy angustiado. Siento dolor en todo el cuerpo y mis ojos ya no aguantan más. 10. Toda mi vida he sufrido, toda mi vida he llorado, mi maldad me debilita. Ay, perdón, y nadie me corrige. Job 31, 10. He estado en Salmos y nadie me dice nada. Se ve que estamos durmiendo. Ah, ya, perdón. Se han estado pilas, se han estado despiertos entonces. Dice 31, 10, 7 al 10. Nunca me aparté del buen camino, ni me dejé de llevar por mis deseos. Si se encuentra en mis manos alguna cosa robada, que otros disfruten mis cosechas y se queden con mis campos. Si acaso he esperado que se vaya mi vecino para estar a solas con su esposa, que mi esposa se convierta en esclava y amante de otros. Dios está mostrando con esa respuesta su integridad. Y seguimos en el versículo 2:9 y le responde Job 2:10. Dios le responde. En su versión, alguien que me ayude en la versión Reina Valera. 2:10. No. Job 2:10. 2:10. En mi versión dice, Job le respondió, no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. En su versión, Reina Valera, alguien que me pueda ayudar con fuerte y alta voz. Listo. Algo que podemos mirar en ese versículo, que Job era un sacerdote de su casa, era el pastor de su casa, era un hombre íntegro, intachable, pero nunca juzgó a Dios, a su esposa. Nunca le dijo, tú eres una necia, tú eres esto, tú eres esto, sino Job la corrigió. No hables así, esposa mía. No hables así, eso no habla una mujer virtuosa. Nunca le dijo, tú eres necia, tú eres esto. No. Muchos llamamos a la esposa de Job una villana. Otros la llaman instrumento de Satanás.
En sí tiene varias denominaciones, le dice, pero casi nadie habla de su dolor. ¿Alguna vez, iglesia, nos pusimos en el papel de esa mujer? Nos pusimos en el lugar de esa mujer. Nos detuvimos tal vez a mirar sus heridas, lo que estaba pasando. Recordemos que perdieron todo, pero muchas veces no leemos o nos hacemos los locos, olvidamos que ella estaba parado al lado de él. Ella no solo perdió el patrimonio, su estabilidad financiera, su trabajo, su economía, perdió su razón de vivir. Yo no sé si ustedes han visto cuando alguien pierde un hijo, los testimonios se vuelven locos. Imaginémonos esa escena, visualicémonos esa escena. Una mujer enterrando 10 ataúdes, 10 funerales, 10 hijos. Yo diría que ni siquiera se puede procesar el dolor de esa mujer. El silencio en la casa después. Ella sufría por sus 10 hijos. Ella sufría por todo lo que había perdido. Y ahora, a la persona que le quedaba, la persona que amaba, su compañero de toda la vida, a un lado, con sarnas, con lepra. Dice la Biblia que se rascaba con un pedazo de barro cocido. Si han leído esa parte, si hemos leído. Con una teja, podríamos decir, con un pedazo de ladrillo. Pero su esposa estaba ahí. Algo que yo recuerdo cuando estaba siendo discipulado, nos llevaban a convenciones, nos llevaban a seminarios, y yo pude ver, vinieron unos pastores de otros países, el cual trajeron unas imágenes de unas fotografías, creo que están en la iglesia de Cristal, si más no recuerdo. Presentaron un cuadro de Job, pero ese cuadro era literalmente, parecía que tenía vida, reflejaba, mostraba el dolor que tenía Job. Bastante impresionante. Cuando ella le dijo a Job, maldice a Dios y muérete, no era odio. No era que odiaba a su esposo. Era que ya no quería verle sufrir. Era que su corazón ya estaba roto. Una vez más les traigo a reflexionar. Cuando alguien está agonizando, muriendo de cáncer, se nos salen esas palabras, no literalmente así, pero se nos sale. Ojalá el Señor te lleve pronto. Ella estaba con esas palabras tratando de sacarlo de su miseria. No podía ya verle sufrir más. Podríamos decir que fue una petición de misericordia por aquella persona. Ella estaba gritando tal vez dentro de sí, ya no puedo verte sufrir más, ya no quiero verte sufrir más, ya deja que termine. Mientras los amigos de Job no hablaron durante 7 días, y cuando ya por fin se deciden hablar, comienzan a juzgar a Job, comienzan a debatir teología, que por qué suceden estas cosas. Aquí, iglesia, es algo que yo quiero es llamarles a la conciencia. Es fácil o es suave decir, yo tengo fe. Yo sí tengo fe cuando tenemos una remuneración al mes, cuando tenemos dinero, cuando nuestra casa está en orden, cuando están nuestros hijos a salvo. Es suave, es fácil decir tengo fe. Pero ya cuando vienen estas cosas, ya las cosas comienzan a cambiar.
Sus palabras de la esposa de Job no fueron de malicia. Fue el grito de alguien que ya no podía soportar más ver así o estar en esta situación. Algunos estudiosos esto les va a volar la cabeza. Me gustaría que ustedes vayan, investiguen. En la Biblia de 1909 dice, ya no dice maldice a Dios y muere, ahí dice bendice a Dios y muere. Algo que les va a volar la cabeza. Algunos estudiosos sugieren que ella no quería que Job pecara, sino que el sufrimiento terminara. Ver al hombre que amas consumirse en cenizas, la persona que tú quieres que está a tu lado. Debe ser, me imagino, algo que pocos podrán tal vez presenciar en silencio. El error de la mujer de Job. ¿Qué creen que era el error de la mujer de Job? La impaciencia, el no poder ayudar, la desesperación de no poder hacer algo. Ahora yo les pregunto a ustedes, iglesia, sabemos que Dios es soberano, ¿verdad? Sabemos que tenemos un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios es soberano por sobre todas las cosas. Yo le pregunto a usted, ¿qué es soberanía? Amén. Dios soberano que controla todo, todo. Nada se le escapa de las manos. Ni una partícula, ni una molécula, ni un átomo, ni un virus. Un pastor suele decir de esta manera. Si estuviera tal vez alguna molécula, alguna partícula, algún virus fuera del control de Dios, entonces Dios ya no es soberano. Y si Dios no es soberano, Dios no es Dios. Pero nosotros sabemos como hijos de Dios que tenemos un Dios soberano, un Dios que controla por sobre todas las cosas, que nada se escapa de las manos del Señor. Que tenemos un Dios omnisciente. Si van a aplaudir, apláudanle fuerte para que escuchen los de afuera también. Tenemos un Dios omnisciente. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios se asustó cuando dijo la mujer maldice a Dios y muérete? ¿Ustedes creen que dijo, esta mujer cómo ha sabido pensar lo que ha tenido en su corazón? Lo que ha estado en su corazón. Dios ya sabía, a Dios no le sorprendió eso, a Dios no se impresionó, no se asustó el Señor con eso. La mujer de Job compartió la ceniza, compartió el estigma, el dolor, el silencio de Dios. Estar presentes en la crisis, en un momento de dolor, con alguien que está pasando dolor, aunque sea con palabras equivocadas, es una forma de amor, iglesia. Muchas veces vamos y preguntamos, aunque preguntamos cosas, pero estoy preocupado por la persona, soy empático con mi hermano. Aquí vamos a ver, ya vamos a ir terminando ya. Dios no la reemplazó a la esposa de Job. El Señor la sanó junto a su esposo. La fe, tanto de Job como la fe de su esposa, tuvo que ser restaurada, tuvo que ser sanada. Dios trabajó en sus vidas para volver a creer en la vida. Ahora, ¿qué aprendemos de la esposa de Job? ¿O qué nos puede traer esa enseñanza? Muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, juzgamos el proceso de alguien que está pasando tal vez un dolor. Alguien tal vez está pasando alguna tribulación y en el momento de dolor suelen salir palabras malas,
no sé qué término utilizar. No juzguemos el proceso de aquella persona o de aquel hermano, de alguien tal vez que está en duelo. Dios es lo suficientemente grande. Si decimos que Dios nos entiende, que Dios es nuestro Padre, Dios comprende cualquier pregunta que le hagamos. Así sea una pregunta que no tenga coherencia. Como padre al hijo cuando pregunta le corrige, ¿no es cierto? No, mi hijo, no es así. El Señor nos va a corregir si es que estamos mal. En el ámbito familiar. La restauración familiar también, iglesia, requiere que ambos sanen sus heridas para poder continuar. Por eso es que Dios los restaura a su esposa y a Job. La próxima vez que leamos, cuando vayamos a leer el libro de Job, metámonos en el personaje. Miremos, meditemos un poco. Porque cuando leemos muchas veces solo leemos de corrido y así dice. Yo también era así. Nunca me puse a pensar en cómo es, qué es lo que pasó a la mujer de Job. Aquí miramos a una madre cansada, a una esposa herida, a un ser humano que al final eligió quedarse. Eligió quedarse, ya vamos a ver por qué. Y volver a empezar, porque Dios restaura lo que el dolor rompió. Tal vez estamos juzgando a alguien ahora mismo porque no está sufriendo como cristiano. Juzgas porque un creyente está arremetiendo y gritando cosas que te sorprenden. Muchas veces el dolor, la angustia, la desesperación nos hace hablar locuras. Pero el Señor no se deja intimidar. Él no tiene miedo de tu ira. Él sabe la diferencia entre un corazón rebelde y un corazón quebrantado. Un corazón roto. Entonces, iglesia, vamos a ser empáticos. Vamos a pararnos con la persona que esté sufriendo. Vamos a pararnos en la ceniza junto a ella. Vamos a quedarnos ahí parados y señalar con el dedo. No, iglesia. Vamos a ponernos de pie junto a ellos hasta que ellos se pongan de pie. Algo que también yo les quiero, unos versículos que pueden aportar a esta enseñanza es: en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, de tribulación, una vez más les recalco, decimos locuras. Y vamos a ver a ciertos hombres de Dios, varones de Dios, que andaron con el Señor, que fueron conforme al corazón del Señor, que tenían intimidad con el Señor, que aún dijeron palabras que nos asustarían a nosotros. Vamos a Números 11:15. Números 11:15. Números 11, versículo 15. Dice la palabra del Señor, o yo les voy a ir leyendo. Cuando Moisés estuvo agotado, dijo: te ruego que me quites la vida. Miren, Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Jeremías 24:14. Jeremías, con profundo cansancio emocional, exclamó: maldito el día en que nací. Elías, con miedo, también expresó: basta ya, oh Señor, quítame la vida. Hombres que pasaron. Recordemos que eran hombres que caminaron con el Señor. Job, con dolor insoportable, proclamó: ¿por qué no morí yo en la matriz? La Biblia no es un libro de héroes fuertes. Recordemos que ellos también tuvieron que pasar luchas, pruebas,
dificultades, tribulaciones. Así que, mis hermanos, si tal vez nosotros estamos viéndolo desde el otro lado, estamos pasando tribulación, estamos pasando cansancio, confundidos y sin fuerzas, recordemos que hombres de Dios también pasaron por eso. Nos ponemos de pie, iglesia. Vamos a terminar con una oración.